Buen día a los que se van conectando. Vamos a darnos un par de minutos hasta que ingrese el resto de sus compañeros y empezamos. Lisa todavía no llamó lista, ¿verdad? No, la lista la voy a sacar del chat. Les voy a pedir a todos que pongan su nombre completo en el chat, por favor. Y de ahí voy a sacar la lista. Estamos esperando que se conecten más personas y enseguida empezamos. No se olviden a los que están ingresando, tienen que poner su nombre completo en el chat. De ahí voy a sacar la lista. Todos pongan su nombre, por favor, en el chat. Bien, ya estamos, a ver, somos 25, 26 personas. Entonces me parece que ya estamos bien. A los últimos que están ingresando, no se olviden, por favor, su nombre completo en el chat. Anótenme su nombre completo en el chat para que podamos tener de ahí la lista de asistentes. No voy a llamar lista, sino que directamente me voy a copiar los nombres que me están anotando en el chat. Bien, entonces ahora sí vamos a empezar. Buenos días a todos. La clase pasada nos quedamos hablando de, bueno, seguíamos en el tema de hipótesis. Habíamos visto qué es la hipótesis, tipos, elementos. Dentro de los elementos tenemos las variables, variable dependiente e independiente. Hemos visto que estas a su vez pueden ser cualitativas o cuantitativas. Y también hemos visto que cada una tiene que tener una definición conceptual, operacional. Y finalmente hemos visto que cada variable tiene que tener su cuadro para poder eh, operativizarla, un cuadro en el cual veíamos que a cada variable le vamos a dar, la vamos a dividir en dimensiones o categorías o niveles, dependiendo de la variable que estemos trabajando. Y a su vez, para cada una de estas dimensiones o categorías, teníamos que buscar indicadores o parámetros.
¿no? Veíamos el ejemplo de la variable nutrición, que puede dividirse en excesiva, adecuada, deficiente. Y en la Organización Mundial de la Salud hemos encontrado estos indicadores, ¿no? ¿Qué sería una nutrición adecuada para la población que estábamos investigando? Todo lo que esté por debajo de esos parámetros adecuados va a ser deficiente y todo lo que esté por encima de esos parámetros que se consideran adecuados sería excedente. Y decíamos que el instrumento coincide con la definición operacional. Lo que hayamos anotado en la definición operacional tiene que ir aquí en nuestra casilla de instrumento. Bien, finalmente les había comentado que este cuadro de variables que nosotros estábamos viendo era una versión resumida, ¿no? De cómo podemos operacionalizar una variable, que hay cuadros más amplios, más complejos, pero obviamente nosotros estamos trabajando con la versión más básica, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de nivel que vamos a alcanzar en esta materia, que es introducción a la investigación. Bien, una vez que terminamos con la operativización, vamos a pasar a al siguiente tema. Ya una vez que terminamos de operativizar nuestras variables, pasamos al siguiente tema, que sería el marco teórico. En el marco teórico, vamos a ver. En el marco teórico vamos a, justamente como el nombre ya nos indica, vamos a empezar a revisar, trabajar todas las bases, toda la bibliografía que nos proporcione las bases, la teoría en relación al tema que estamos investigando. Es decir, aquí vamos a trabajar lo que ustedes están acostumbrados a trabajar, que es la investigación documental. En marco teórico, entonces, nos ponemos a buscar bibliografía y vamos a revisar conceptos, clasificaciones, sintomatología, teorías sobre el tema que estamos investigando. Entonces, como el nombre ya nos indica, marco teórico, se refiere sobre todo a la base teórica del tema que estamos investigando. ¿Y esto dónde lo obtenemos? Pues en libros, en artículos, en tesis, en todo lo que sean fuentes bibliográficas. Entonces, esta parte de la investigación ustedes la conocen bien, están familiarizados con el marco teórico porque lo que más han hecho hasta ahora es justamente investigación documental. Entonces, seguramente van a estar bastante familiarizados con este punto. Vamos a ver que para investigación el marco teórico tiene que tener ciertas características, ¿no? En la investigación, nuestro marco teórico tiene ciertas funciones, ciertas características que vamos a ver a continuación. Bueno, primero este esquema es bastante chiquito, pero simplemente es para enseñarnos, mostrarnos que tenemos dos etapas al momento de elaborar el marco teórico. En una primera etapa, tenemos las etapas de elaboración del marco. En una primera etapa, simplemente nos dedicamos a revisar la literatura, a hacer una búsqueda bibliográfica y recolectar las fuentes bibliográficas que vamos a trabajar. En esta primera etapa simplemente buscamos los libros, los artículos, las tesis, los seleccionamos los más relevantes para nuestro tema. Luego vamos a ver que tenemos que organizar esta información más adelante para pasar a la segunda etapa, que es la
ya la redacción o la construcción del marco. Vamos a ver que en investigación no se puede recolectar información de forma desordenada, aunque sea información bibliográfica, sino que tenemos que hacerlo de forma esquematizada. Vamos a empezar a ordenar nuestros contenidos del marco teórico para que puedan tener sentido, para que sea un marco que realmente se entienda en nuestra investigación. Pero bueno, antes de eso, vamos a revisar dentro de esta primera etapa, que es la revisión de literatura. Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de fuentes bibliográficas. Fuentes bibliográficas son todo lo que se refiere a libros, artículos, etc. Entonces, dentro de estas fuentes bibliográficas, vamos a tener diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Voy a revisar a ver si estoy compartiendo bien. Sí, está todo bien. Tenemos entonces dentro de fuentes bibliográficas, fuentes primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Fuentes primarias son aquel material bibliográfico en el cual la información nos llega de forma directa del autor a nosotros o de los autores a nosotros. Y fuentes primarias pueden ser, por ejemplo, libros, artículos, documentos, reportes, donde un autor ha escrito esta información, ha redactado toda la información de su tesis, de su libro, de su artículo, la publica y pues nos llega de forma directa a nosotros, sin que nadie haya modificado el material de este autor. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una portada de un libro que dice Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor. Este libro tiene dos autores que son Facundo Manes y Mateo Niro. Cuando en un libro o en un artículo vemos que nos nombra a uno o varios autores, si está la palabra autor o aunque no esté la palabra autor, están simplemente los nombres de los autores, entonces ya podemos ver que esta es una fuente bibliográfica primaria. ¿Por qué? Porque estos dos señores, Facundo Manes y Mateo Niro, han trabajado este material, este libro, pues lo han corregido, lo han preparado y lo han publicado en esta editorial Planeta. Y directamente de ellos a nosotros llega esta información. No hay un intermediario de por medio, sino que los autores han trabajado, han redactado su información, la han acomodado en este material, en este libro, y del libro nos llega directo a nosotros. Entonces se considera fuente primaria cuando no hay un intermediario entre el autor y el lector, ¿no? Simplemente están ellos, los autores en este caso, que nos presentan esta información. En cambio, fuentes bibliográficas secundarias se refiere a aquellas en las que la información nos llega, pero ya de manera indirecta, información que haya sido editada de alguna manera modificada por un intermediario, por una tercera persona, que generalmente puede llevar el nombre de compilador, editor, coordinador. Por ejemplo, en este segundo ejemplo que tienen aquí debajo del libro, hay otro ejemplo que dice Revista Española de Neuropsicología, ¿no? Y en este caso dice José León Carrión, editor. Las fuentes secundarias generalmente pueden ser revistas, dossiers, compilaciones de algún material.
Ah, a ver, un segundito. Dalex. ¿Tienes Dalex en los participantes? Les voy a pedir, chicos, que por favor todos se pongan con su nombre verdadero en el Zoom para que, por un lado, podamos tener el registro de ustedes en la reunión y pues a veces se mete gente que no tiene nada que ver con la clase, ¿no? Entonces les voy a pedir que todos estén con su nombre en Zoom. En este caso, Dalex. ¿Quién será Dalex? Si puedes ponerte con tu nombre real, Dalex, mejor, así no tenemos. Bueno, así nos aseguramos de que estamos todos los que tenemos que estar en la clase. Bien. Entonces, decíamos que la fuente secundaria va a ser aquella fuente bibliográfica en la cual un editor, coordinador o compilador actúa como intermediario entre los autores de la información y nosotros, los lectores. En este ejemplo que les mostraba, este señor José León Carrión es el editor de esta revista. ¿Qué quiere decir? Que él ha reunido una serie de artículos para publicarlos en esta revista, pero como editor, pues de alguna manera probablemente los ha modificado, los ha resumido, los ha eh, trabajado, procesado de alguna manera para que sean parte de esta publicación. Entonces, esta ya no es una fuente primaria, esta vendría a ser una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque el editor, el compilador, el coordinador, de alguna manera modifica la información, la edita antes de que nos llegue a nosotros. Ya no nos llega tal cual como la tenía el autor original, sino que nos llega un poco editada, modificada por este intermediario que puede recibir el título de compilador, editor o coordinador. Esta sería una fuente secundaria. Otro ejemplo de fuente secundaria sería, por ejemplo, los resúmenes o dossiers que los docentes preparamos para ustedes en las diferentes materias. Por ejemplo, si nos vamos al resumen que les pasé para el primer parcial o para el segundo parcial, creo que ya estamos con el resumen del segundo parcial. Vamos a mostrarles ese resumen. Bien. En el resumen del segundo parcial, yo estoy haciendo la labor de compiladora. ¿Por qué? Porque les estoy juntando información de diferentes autores, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro de Vara. Posteriormente tenemos esta tabla de conectores de otro autor, de Matos. Más adelante tenemos otra información de diferentes autores que yo voy juntando, ¿no? Voy resumiendo, editando, cortando esta información y la voy de alguna manera modificando para luego pasársela a ustedes. Entonces, estos dossiers que los docentes preparamos en las diferentes materias vendrían a ser también una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque la información no les está llegando a ustedes directamente de los autores, directamente de Vara a ustedes, no, sino que en este caso yo como compiladora edito, ¿no? Corto algunos cuadros de Vara, luego los junto con otros cuadros de Matos, este si no me equivoco era de Hernández, entonces voy tomando información de diferentes autores, la voy modificando, la voy editando y luego se la paso a ustedes. Entonces, este dossier es también una fuente secundaria.
La información no les llega tal como la tenía Vara, sino que les llega cortada, editada, modificada por mi persona, que en este caso estaría haciendo el rol de compilador. A eso se refiere la fuente secundaria, cuando nos llega la información, pero en base a las modificaciones que haya hecho un compilador, editor o coordinador. Ambos tipos de fuentes bibliográficas, tanto las primarias como las secundarias, nos sirven perfectamente para el marco teórico. Podemos usar fuentes primarias, libros, artículos, tesis, documentos, como también podemos usar fuentes secundarias, ¿no? Dossiers o revistas, en las cuales igual puede haber información valiosa de otros autores, solo que en este caso está levemente modificada, editada por un compilador. Luego tenemos las fuentes terciarias. Estas ya, bueno, tienen otra, pertenecen a otra categoría, suelen ser resúmenes, pueden ser listados bibliográficos, pueden ser los abstracts que a veces encontramos cuando queremos ingresar un artículo y solo nos muestra el resumen o abstract. Esas son fuentes terciarias. Este tipo de fuentes están muy limitadas en el sentido de que son información incompleta. No me sirve el resumen de un artículo, no puedo utilizar para mi marco teórico el resumen de un artículo, porque se considera que es información muy incompleta, que debería más bien usar o citar al artículo completo. ¿A qué me refiero con fuentes terciarias? Vamos a buscar un ejemplo para mostrarles lo que sería una fuente terciaria. Nos vamos al Google Académico, como siempre. Vamos a encontrar, bueno, vamos a ver este artículo que lo tenemos ahí a la mano. No, no es artículo, es una autora directamente que la estaba buscando la otra vez. Bien. Entonces, la fuente terciaria puede ser este pequeño resumen, un abstract, una descripción de un artículo, ¿no? En este caso tenemos este artículo, que es la entrevista en profundidad como recurso pedagógico, etcétera, etcétera. Y nos da una descripción, ¿no? De qué se trata este artículo. A veces está como descripción, a veces un poco más amplio como resumen o abstract, pero en sí, si bien me da una idea de lo que trata este artículo, es información muy incompleta, ¿no? Me da una idea de qué trata, me menciona los autores, el año, el editor, me da algunas estadísticas acerca de cuánto se ha citado este artículo, pero no puedo usar este pedacito como fuente para mi marco teórico. ¿Por qué? Porque es información muy limitada, muy incompleta. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Que tú encuentras un artículo, entras y te muestra solo esta pequeña descripción o este pequeño resumen. Y ya cuando intentas entrar al artículo completo, no te deja. En ese caso, no nos sirve porque esto sería una fuente terciaria, ¿no? Sería información muy incompleta que no podemos usar para nuestro marco teórico. Entonces, los resúmenes, abstract o simplemente listados bibliográficos vienen a ser fuentes terciarias, que son las que teníamos acá, y estas fuentes terciarias no nos sirven para el marco teórico, por eso la tenemos tachada, ¿no? No tenemos
No deberíamos usar fuentes terciarias porque se considera información muy limitada, muy incompleta. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos, sobre las fuentes bibliográficas? ¿Algo que no se entienda? Si hubiera alguna duda en cualquier momento, por favor, activan su micrófono y me comentan si tienen alguna duda o comentario. Bien, veo que ya somos bastantes participantes. Aprovecho para recordar a los últimos que han entrado que no se olviden ponerme su nombre completo en el chat. No he llamado lista ni voy a llamar. Simplemente voy a copiarme los nombres que me están anotando en el chat, como pueden ver, y de ahí voy a sacar la lista de asistencia a estas clases. Entonces, no olviden su nombre completo, por favor, en el chat. De ahí sale la lista de asistencia. Bien. Entonces, ¿cuáles deberían ser las fuentes que utilicemos para nuestro marco teórico? Las primarias y las secundarias. Las primarias pueden ser libros, artículos, tesis, documentos, reportes, etcétera, donde directamente el autor o los autores nos están transmitiendo esa información. En las secundarias, que también pueden tener información interesante para el marco, la única diferencia está en que hay un intermediario, un compilador, editor o coordinador que modifica de alguna manera la información de los autores antes de que llegue a nosotros, como es el caso de algunas revistas y de los dossiers. Y en las fuentes terciarias, decíamos que las descartamos, no nos sirven para el marco teórico, porque son información muy incompleta, ¿no? Muy limitada y muy incompleta. Bien, antes de continuar, ¿me confirman si se escucha bien el audio, por favor? Sí, el audio es correcto. Ok, gracias. No enciendo la cámara porque la cámara no funciona, su soporte se rompió, así que no se puede conectar. Pero bueno, el micrófono sí está funcionando. Bien, una vez que tenemos claras las fuentes que podemos utilizar, ahora sí pasamos ya a la revisión de la literatura. Para empezar con esta primera etapa del marco teórico, vamos a hacer una búsqueda bibliográfica. Vamos a realizar esta revisión en buscadores académicos, en bibliotecas, en bases de datos, de libros electrónicos, de ebooks. Vamos a buscar todo el material que necesitamos relacionado a nuestro tema. Vamos a ver si nuestro tema es, por ejemplo, no sé, asma, pues tendré que buscar libros sobre asma, artículos sobre asma, a lo mejor libros físicos o libros electrónicos. Y no se olviden que buscadores académicos tenemos varios. Hemos trabajado nosotros con el Google Académico, con el Scholar Google, que es el más conocido, el más fácil de utilizar, con el que estamos más familiarizados, pero tenemos varios más, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, lo que es el RefSeq, que también tiene bastantes publicaciones interesantes. Cielo, muy conocido también por ustedes. Academia, que funciona más como una red social de autores, pero también nos puede servir como buscador académico. HighBeam Research también tiene material interesante, pero un poco más abocado al inglés. Redalyc, también un buscador interesante, y este Instituto para Ciencias y Educación. Entonces, si bien nosotros hemos
preferido trabajar con el Google Académico, ustedes pueden trabajar con cualquier otro buscador académico de su preferencia. Ahí en estos buscadores vamos a revisar qué tipo de material podemos usar para nuestro marco. Y en este caso ya estamos buscando más material teórico. Ya no nos interesan solamente las investigaciones sobre nuestro tema, sino que podemos buscar libros o artículos más que nos hablen más de la teoría de nuestro tema. Esta es la diferencia con la parte de antecedentes o estado del arte. A veces los estudiantes se confunden y dicen, bueno, lo que hemos hecho en antecedentes es lo mismo, ¿no? Hemos buscado bibliografía sobre nuestro tema. Es muy parecido, pero antecedentes se enfoca más a investigaciones similares al tema que estamos trabajando nosotros, y en cambio el marco teórico se enfoca más a publicaciones teóricas, ¿no? Libros que nos hablen de la parte teórica de nuestro tema. Entonces, ahí está la principal diferencia entre el subtítulo de antecedentes y el de marco teórico. Sin embargo, la forma de trabajarlos es muy similar. En ambos casos hacemos una búsqueda, una revisión bibliográfica. En ambos casos vamos a seleccionar aquellas fuentes que sean más parecidas, más relevantes para nuestro tema. Aquí el contexto es opcional. Vamos a aclarar esto. Vamos a buscar las fuentes más relevantes para nuestro tema. El contexto es opcional en el sentido de que puede ser una publicación de Latinoamérica o de España o de Estados Unidos. En este caso ya no es tan importante. Esto lo voy a poner un poquito para que se vea, ya. Y en cuanto a la actualidad, vamos a ver que para el marco teórico somos un poco más flexibles en el sentido de que podemos trabajar con fuentes de hasta 10 años de antigüedad. Si se acuerdan, para los antecedentes queríamos información mucho más actual, ¿no? Queríamos información que se refiera a los últimos 5 años como máximo. Pero en marco teórico somos más flexibles y podemos trabajar con fuentes de hasta 10 años de antigüedad. Eso quiere decir que si estamos en el 2026, pues todo lo que sea del 2016 en adelante nos sirve, ¿no? Necesitamos fuentes todavía relativamente actuales, pero ya más flexibles en este punto, nos damos un margen de 10 años de antigüedad. Ahora, una vez que vayamos encontrando estas fuentes, seleccionando las más relevantes para nuestro tema, pueden ser del contexto latinoamericano o pueden ser publicaciones de Europa, Estados Unidos, aquí ya el contexto es más opcional. Una vez que nos aseguremos que no son demasiado antiguas, que pueden ser de unos 10 años de antigüedad, ya más adelante vamos a pasar a empezar a extraer, a subrayar citas, a subrayar párrafos interesantes que posteriormente vamos a citar, ¿no? Lo que hacemos generalmente es empezar a resaltar o subrayar las partes que más nos interesan para nuestro marco. Pero un punto importante antes de pasar a esto, antes de pasar a la segunda etapa, que es ya la redacción del marco, un punto importante es que tenemos que organizar nuestras ideas, organizar el contenido del marco teórico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el marco teórico en investigación debe tener ciertas características. Debe ser un marco lógico, coherente. Esto quiere decir que no se salga del tema,
marco lógico, coherente, nos referimos a un marco en el cual nos mantengamos siempre dentro de nuestro tema, sin desviaciones. Tiene que ser un marco ordenado, organizado. No podemos ir saltando de un subtema a otro, sino que tenemos que aprender a desarrollar nuestras ideas de forma más ordenada. Esto, a su vez, nos va a ayudar a que el marco no sea repetitivo, nos va a ayudar a que el marco vaya al punto y no esté todo el tiempo redundando sobre la misma idea. Y bueno, como decíamos, en lo posible, un marco actualizado, tomando en cuenta fuentes del 2016 para adelante, de 10 años de antigüedad. Con estas características vamos a poder elaborar un marco adecuado para la investigación. ¿Qué pasa? Que muchas veces ustedes han hecho este tipo de investigaciones documentales, pero los docentes tienen una queja al respecto, ¿no? Y dicen, los estudiantes presentan mucha información, gran cantidad de información, pero esa información a menudo está desordenada, no tiene ni pies ni cabeza, no se sabe cómo se conectan los diferentes temas. O meten demasiada información que a veces no tiene que ver con el tema que están desarrollando, ¿no? Se van por temas diferentes. O a veces no se dan cuenta e incluso repiten la información. A lo mejor la misma definición la encontraron en 2 páginas web, no se molestaron en revisar, simplemente copiaron, pegaron y presentan un marco repetitivo. Entonces, esto es algo que sus docentes han observado en sus trabajos y que nos comunican las docentes de investigación, ¿no? Nos dicen, los estudiantes tienen acceso a muchísima información, pueden presentar gran cantidad de texto, pero ese texto a veces no tiene lógica, a veces no tiene orden, a veces incluso se repiten. Mismos autores, mismas definiciones, mismas ideas. Obviamente un marco realizado de esta manera está mal hecho. En investigación, el marco tiene que ser realizado con mucho cuidado, ¿no? Tiene que tener esta lógica, este orden, tiene que ser un marco en lo posible actualizado y que no repita ideas. No necesitamos repetir lo mismo una y otra vez. Para poder llegar a tener un marco con estas características, es que vamos a aprender a organizar los contenidos. Antes de empezar a escribir nuestro marco, vamos a aprender que podemos hacer nuestra tabla de contenidos del marco teórico y que esto nos va a permitir trabajar de forma mucho más ordenada y eficiente. Pero bueno, antes de pasar a la tabla, veo que ya nos queda menos de 1 minuto para que se acabe esta reunión. Entonces, en cuanto se acabe, yo voy a reiniciar otra reunión y les voy a enviar el enlace al grupo de WhatsApp. ¿Por qué tiene que ser otro enlace? Porque esta reunión se está grabando, entonces hasta que tarde en terminar de procesarse la grabación, perdemos tiempo. Así que les voy a enviar otro enlace, por favor, al grupo de WhatsApp en unos segundos. Estén atentos y se conectan a ese nuevo enlace que les voy a enviar en unos segunditos. Aprovechen para estirarse un poco.